Desarrollo de servicio web. Módulo séptimo. Ajax y DOM del servicio web. Bueno, tenemos que dentro de lo que son las plataformas del servicio web, tenemos que existen servidores de aplicaciones para servicios web, como por ejemplo JBoss, que es un servidor de aplicaciones J2EE de Open Source de Red Hat Inc. Tenemos también lo que sería Oracle Fusion Middleware, que es de IBM Lotus, de dominio a partir de lo que es a partir de la versión 7.0. También tenemos Axis y el servidor Jakarta Tomcat de Apache. Luego tenemos también ColdFusion MX de Macromedia. También tenemos lo que serían los Java Web Services, que hace alusión a lo que es Development Pact JWSDP de Sun Microsystem, basado en Jakarta Tomcat. También tenemos los Jonas, parte de Object Web, una iniciativa de código abierto. Luego también tenemos lo que es Microsoft.net. También tenemos Novel Extend, basado en la plataforma J2EE. También existe lo que es WebLogic. También existe WebSphere. También está JAX-WS con Glassfish. También está lo que es Soap, que es un servidor de aplicaciones web orientado a objetos, desarrollado en lenguaje de programación Python. También tenemos lo que es el BearStream de Attachment Attachmate WRC RQ para modernizar o integrar aplicaciones host IBM y BT. Muy bien, ya sabiendo esto, bueno, continuamos con nuestra aplicación y vemos que además de esto, vemos que si observamos como tal lo que hemos adelantado, también existe lo que sería específicamente el Xlink. Luego de esto, de ver lo que son las características de Xlink, como lo acabamos de mostrar aquí, la última sería el none, tenemos que también existe lo que es el Xpointer. Bueno, el Xpointer permite que los enlaces apunten a partes específicas de un documento XML. También tenemos que el Xpointer usa expresiones XPath para navegar en el documento XML. Xpointer es una recomendación de W3C. Además de ello, tiene compatibilidad con el navegador Xpointer. No hay soporte de navegador para Xpointer, pero Xpointer se usa en otros lenguajes XML. Viendo lo que son, por ejemplo, ejemplos de Xpointer, tenemos que, con relación al anterior, vamos a ver que en el ejemplo que vamos a realizar, podemos utilizar Xpointer junto con Xlink, donde además de ello vamos a apuntar a una parte específica de otro documento y comenzaremos mirando en lo que es el documento XML de destino, el documento al que estamos vinculando. Muy bien, en este caso, bueno, haríamos por ejemplo un ejemplo de Xpointer. Entonces en este caso vamos a crear un archivo XML con alusión a lo que sería el Xpointer. En este caso, bueno, haríamos lo siguiente. Ok, Xpointer, o en este caso vamos a hacer algo, example Xpointer. Ok, Xpointer. .xml. Perfecto. Luego que tenemos esto ya escrito, ya colocado, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver lo que es la compatibilidad con relación a él. Bueno, sencillo, veamos que comenzamos lo que es la estructura típica del formato de texto.
del XML, que sería esta que acabamos de colocar. Además de ello, vamos a colocar, por ejemplo, como etiqueta padre, la etiqueta root, vamos a colocar un docbreath. Dentro de este docbreath vamos a colocar, por ejemplo, dos elementos de doc. Vamos a colocar primer elemento, que sería de doc. Muy bien. Y vamos a colocar que, por ejemplo, va a tener un breadth, ok, igual a, por ejemplo, a root Weiler con un ID de Rottweiler. En este caso, bueno, tendremos lo que serían los Rottweiler. Y vamos a cerrar como tal esta etiqueta dog. Vamos a, por ejemplo, a colocar por ejemplo, una etiqueta picture. Colocamos esto aquí, hacemos un URL. Dentro de este URL vamos a tener una etiqueta HTTP, ¿verdad? Donde vamos a colocar dos puntos, barra barra dog.com. Vamos a colocar, por ejemplo, una de Rottweiler. En minúscula, por ejemplo, Rottweiler.gif. Cerramos aquí, ¿verdad? Lo que es la etiqueta picture. Luego colocamos, o bueno, en este caso haríamos un cierre sin necesidad de etiqueta, o sea, haríamos un cierre directo. Hacemos esto y listo. Luego del picture vamos a colocar lo siguiente. Vamos a colocar, por ejemplo, una etiqueta history. Que, por ejemplo, dentro del history tenga, por ejemplo, de Rottweiler Ancestors, Rottweilers Ancestors, were probably Roman Dover dogs. Drover dogs. Muy bien. En este caso serían 3 puntos. Luego de él tendríamos, por ejemplo, lo que sería por ejemplo, temperament. Temperament. Dentro de temperament vamos a ver que, por ejemplo, vamos a colocar que, por ejemplo, es confident. También tenemos que ser, por ejemplo, bold, alert and imposing, luego de Rottweiler,
is a popular choice for its ability to protect. 3 puntos suspensivos. Muy bien. Bueno, así como colocamos esto, vamos a colocar por ejemplo también otra etiqueta. Vamos a colocar otra etiqueta dog, donde por ejemplo bread sea por ejemplo f creativer. fc retriever. Ok, fc retriever. fc retriever que apunte por ejemplo a fc retriever. Ok, punto .gif. Entonces bueno, aquí también le colocaríamos ciertas características donde por ejemplo tiene la historia. Vamos a ponerle que por ejemplo lo siguiente. Tenemos que por ejemplo one of the earliest use of retrieving dogs was to help fishermen retrieve fish from the water. Muy bien, dentro de las características tendremos la siguiente. Dentro de su temperamento tendremos lo siguiente. En este caso, por ejemplo, tendríamos the flat coat driver is a sweet exuberant lively dog that loves play and retrieve tres puntos suspensivos. Muy bien. Además de ello, bueno, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, que el documento XML que estamos observando usa atributos de identificación en cada elemento. Entonces, en lugar de vincular a todo el documento, como por ejemplo con xlink, xpointer le permite vincular partes específicas del documento. Para vincular a una parte específica de una página, vamos a agregar el signo de numeral, que sería el hash también, y una expresión xpointer después de lo que es la URL en el atributo xlink.
vamos a hacer también lo que sería un xlink href, así como por ejemplo un xlink href que por ejemplo apunte a un https //doc.com, donde tengamos por ejemplo docbreads.xml. También haríamos lo que sería un apuntador a lo que sería el xpointer, por ejemplo del ID de Rottweiler, y por ejemplo la expresión se refiere al elemento en el documento de destino con el valor de identificación de Rottweiler. También el xpointer también permite un método abreviado para vincular a un elemento con una identificación. Podemos utilizar el valor de la identificación directamente, así como por ejemplo xlink href, y donde tengamos por ejemplo un https doc.com barra docbreads.xml hash, o en este caso numeral Rottweiler. Vamos a ver cómo mediante el siguiente ejemplo XML vamos a contener enlaces a más información de la raza de perro de cada uno de esos perros que estamos linkeando. En este sentido vamos a ver cómo hacemos lo siguiente. Bueno, si valoras este contenido gratuito, no olvides donar a través del código QR de Binance. Y bueno, recuerda también suscribirte. Por ejemplo, aquí vamos a crear un nuevo documento XML. O en este mismo documento XML vamos a hacer la referencia como tal. Por ejemplo, vamos a crear un nuevo, lo que sería una nueva etiqueta. Por ejemplo, que le llamemos fact. Esta etiqueta fact, bueno, va a tener por ejemplo un xlink type. Por ejemplo, que apunta a simple. Perfecto. Además de ello, ese elemento, ¿verdad?, que acabamos de colocar, es bueno que nosotros lo referenciemos en la parte superior. Entonces aquí en este caso, bueno, haríamos por ejemplo lo siguiente. Docbreads que además de ello va a hacer alusión, o en este caso, bueno, podemos hacerlo directamente aquí. Por ejemplo, docbreads, poner otra S, donde vamos a simplemente, no le vamos a colocar cierre de etiqueta a esta etiqueta, y vamos a referenciar lo que sería el XML NS. En este caso vamos a hacer referencia a lo que sería el xlink, que a su vez va a hacer referencia a lo que sería el HTTP, los puntos barra barra, www.w3 org barra 1999 barra xlink. Muy bien. En este caso, bueno, vamos a ver que
vamos a cambiar ciertos elementos para que esto funcione. En este caso, si por ejemplo aquí colocamos este tipo de link, podemos colocar nuevos links referenciados con lo que serían los hash. Entonces aquí en este caso, bueno, simplemente haríamos que, por ejemplo, haríamos select link, dos puntos href igual a, por ejemplo, https igual barra barra doc barra doc.com barra docbreads .xml. Colocamos un numeral de, por ejemplo, Rottweiler. Perfecto, entonces bueno, aquí tendríamos por ejemplo esto, y dentro del fact podríamos colocar lo siguiente. Dentro del fact colocaremos por ejemplo fact about Rottweiler. Muy bien, ya con esto tendríamos colocado ese xlink. Muy bien, perfecto. Vamos a ver que si nosotros vemos lo que es un validador XML, tenemos que es importante referenciar o hacer uso de ellos para saber que lo que son los validadores o los validators XML se utilizan. Por ejemplo, hay varios validadores XML para verificar lo que son los XML. Vamos a ver que unos documentos XML bien formados, por ejemplo, un documento XML con la sintaxis correcta se denomina bien formado. Eso ya lo habíamos comentado en la parte anterior, pero bueno, es bueno refrescar esta parte, donde decimos que las reglas de sintaxis se describieron, que se describen de la forma como, por ejemplo, que los documentos XML deben tener un elemento raíz, deben tener una etiqueta de cierre también. También distinguen entre mayúsculas y minúsculas, deben estar correctamente anidados. Los valores de XML deben estar también entre comillas. Perfecto. Dentro de lo que son XML tenemos que tener en cuenta que los errores en XML, ¿verdad? Nos detendrán. Los errores en los documentos XML detendrán sus aplicaciones XML. Las especificaciones, lo que es la especificación XML en W3C establece que un programa debe dejar de procesar un documento XML si encuentra un error. La razón es que el software XML debe ser pequeño, rápido y compatible. Los navegadores HTML pueden mostrar documentos HTML con errores, como etiquetas finales faltantes, entre otras. Con XML no se permiten esos errores, como ya se había demostrado antes, porque realmente la pantalla no los muestra. Bueno, es bueno verificar el XML y bueno, se puede validar esos XML. Perfecto. Vamos a ver cómo se realizan esos, cómo se pueden documentar esto. Ahora bien, si por ejemplo tenemos un documento XML válido, bueno, un documento XML bien formado o válido no es lo mismo que un documento XML válido, no es igual. Un documento XML válido debe estar bien formado. Además, debe ajustarse a una definición de tipo de documento. Vamos a ver que, por ejemplo, existen dos definiciones
de tipos de documentos diferentes que se pueden utilizar con XML. Tenemos por ejemplo el DTD, que es la definición de todo del tipo de documento original. También tenemos el esquema XML, que es una alternativa basada en XML a DTD. Y tendríamos lo que es una definición de tipo de documento que define las reglas y los elementos y atributos legales de un documento XML. Muy bien. Cabe acotar que, además de esto, bueno, podemos ver esa diferencia. Ahora bien, tenemos lo que son los DTD XML. Bueno, un documento XML con la sintaxis correcta se denomina bien formado. Un documento XML validado contra un DTD es tanto bien formado como válido. ¿Qué es un DTD específicamente? Bueno, un DTD significa definición de tipo de documento. Una DTD define una estructura y los elementos y atributos legales de un documento XML. Los documentos XML válidos tienen, por ejemplo, un documento XML válido está bien formado y cumple con las reglas de una DTD. Perfecto, veamos lo siguiente. Vamos a ver lo que sería un documento, una DTD ya validada. En este caso, si por ejemplo vamos a nuestro archivo XML de Node, podemos ver que nosotros podríamos crear, en este caso Node 2, podemos crear vamos a copiar este archivo y vamos a pegarlo. A esta copia que acabamos de crear vamos a llamarla 3, nota 3, ¿verdad? Y vamos a hacerle ciertas modificaciones. Una de ellas va a ser que, por ejemplo, tenga un doctype, luego de lo que es el formato de números y letras, vamos a tener también un doctype. Tendríamos un doctype donde, por ejemplo, tendríamos un node, luego un system, luego tendríamos, por ejemplo, un node, entre paréntesis tendríamos un node, .dtd, tendríamos como tal el cierre. Perfecto. Además de ello, tenemos que tener en cuenta que vamos a ver, tenemos lo que es el node, tenemos lo que es el to, el from, el hidden y el body. Perfecto. Ya una vez visto esto, vamos a seguir leyendo aquí lo que dice específicamente. Bueno, las declaraciones doctype anterior contiene una referencia a un archivo DTD. El contenido del archivo DTD vamos a explicarlo actualmente. Bueno, además de ello, vamos a crear el propósito de una DTD es definir, por ejemplo, es definir la estructura y los elementos y atributos legales de un documento. Entonces, en este caso vamos a crear un archivo node3.dtd. Ok. Vamos a crear el archivo. En este caso, bueno, primeramente vamos a cambiar aquí el nombre. Ponerle node con el minúscula. Vamos a ponerle 3 aquí. Node DTD. Creamos un archivo nuevo donde vamos a hacer, por ejemplo, el node 3.dtd. Muy bien. Ya una vez que tengamos este archivo node 3.dtd, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que, por ejemplo, tengamos un docnode
vamos a ver cómo, por ejemplo, el propósito de la DTD es definir la estructura y los elementos y atributos legales de un documento XML. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Iniciamos nuestro DTD con lo que sería una exclamación de, por ejemplo, de doctype. Node, donde por ejemplo abriríamos corchetes, vamos a ver aquí un momento. En este caso vamos a ponerle por ejemplo Node 3. Node 3. Perfecto, aquí puede ser Node 3. Y aquí puede ser por ejemplo Node 3. Ok. En este caso vamos a colocarle Node. Y aquí Node. Vamos a dar la etiqueta como estaban anteriormente, que sería Node y Node. Perfecto. Muy bien. Una vez verificado esto, vamos a realizar lo siguiente. Tenemos el doctype, que a su vez tiene estos diferentes elementos. Tiene por ejemplo el element, node, donde va a tener por ejemplo un to, un from. Vamos a colocarlo sin espacio. Un to, un from. Bueno, si valoras este contenido gratuito, no olvides donar a través del código QR de Binance. Y bueno, pues recuerda también suscribirte y dar Un heading. In body. Vamos a copiar y pegar este mismo elemento varias veces, 5 veces. Ahora se va a llamar to. Luego se va a llamar, por ejemplo, from. Luego va a ser, por ejemplo, heading. Luego va a ser, por ejemplo, body. Aquí vamos a tener, por ejemplo, a pcdata. Vamos a crear un hash de pcdata. Control C. Control V. Copiamos también pcdata en todos los demás elementos. Perfecto. Ahora bien, vamos a explicar un poco esto que acabamos de realizar y vamos a verlo específicamente aquí como se mostró. Bueno, tenemos que por ejemplo el siguiente DTD que acabamos de escribir, ¿verdad? Se interpreta de la siguiente forma. Bueno, el doctype, ¿verdad? Tiene, por ejemplo, doctype node define el elemento raíz, ¿verdad? Del documento, que es una nota. También tenemos lo que es el element node, que define que el elemento de nota debe contener los elementos de to, from, heading y body, como son los que estamos mostrando aquí. Luego viene lo que sería el elemento to. El elemento to define el elemento to para que sea del tipo pcdata. Perfecto. También tenemos lo que es el elemento from, donde también define que el elemento sea para el tipo pcdata. De la misma forma con el title, que sería el heading, y el body, ¿verdad? Para que sea el mismo tipo de pcdata. Cabe acotar que, por ejemplo, pcdata significa datos de caracteres analizables. Ok, vamos a ver que tenemos, por ejemplo, el uso de DTD para declaraciones de entidad. Bueno, para ello podemos utilizar una declaración doctype. También se puede utilizar para definir caracteres especiales
o cadenas que se utilizan en el documento. Muy bien, nosotros podríamos, por ejemplo, colocar lo siguiente. Por ejemplo, en este caso vamos a copiar el Node 3, este documento. Vamos a pegarlo y aquí vamos a ponerle Node 4. Dentro del doctype vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner, por ejemplo, doctype Node. En este caso, vamos a incluir la información. Vamos a abrir lo que serían los corchetes. Y dentro de los corchetes es donde vamos a colocar la información. Muy bien. La primera información que vamos a colocar sería la entity. La entity NBSP, en este caso hay minúsculas, NBSP, por ejemplo, de ampersand, numeral, XA 0, punto y coma. Perfecto, cerraríamos aquí, ¿verdad? Luego tendríamos, por ejemplo, un entity. Donde vamos a, por ejemplo, a cambiar. Por ejemplo, a hacer, por ejemplo, un entity writer. En este caso, bueno, vamos a colocar, por ejemplo, un writer. Que va a ser, por ejemplo, un writer Donald Duck. Muy bien, luego tendríamos, por ejemplo, un copyright. Tenemos, por ejemplo, un copyright. Dos puntos, W3 School. Org. Ahora vamos a hacer, por ejemplo, lo que estábamos observando aquí. Vamos a ver que, por ejemplo, tenemos un to, un from, perfecto. Tendríamos un heading, que sería un reminder. Luego tendríamos un body, ¿verdad? Y al final podríamos colocar, por ejemplo, un footer. Que a su vez va a hacer alusión, por ejemplo, un writer. Punto y coma. Vamos a hacer también alusión a, por ejemplo, un ampersand NBSP. Ampersand copyright
Y estos serían como tal los elementos. Muy bien. Perfecto, si nosotros al nosotros ver esto podemos ejecutar el Node 4 que estábamos viendo aquí específicamente. Actualizamos aquí, buscamos lo que sería el Node 4 y vemos cómo aparece, ¿verdad? Ya corregida y colocado los valores exactos dentro de lo que sería este documento. Podríamos también validar información de esa forma. Muy bien. Además de ello, bueno, tenemos que una entidad tiene tres partes. Comienza con un ampersand, luego viene el nombre de la entidad y termina con, por ejemplo, el punto y coma, como el que acabamos de observar. Bueno, ¿cuándo podemos utilizar un DTD? Bueno, con un DTD existen, por ejemplo, grupos independientes de personas que pueden acordar utilizar un DTD estándar para intercambiar datos. Con un DTD podemos verificar que los datos que recibe del mundo exterior son válidos. También podemos utilizar una DTD para verificar nuestros propios datos. Si por ejemplo deseamos entender mucho mejor DTD, lo mejor es ir practicándolo como lo estamos haciendo en este momento. Bueno, además de ello, cuando podemos hacer que no vamos a utilizar DTD. Bueno, en XML no se requiere DTD, pero cuando por ejemplo estamos experimentando con XML o cuando trabajamos con archivos XML pequeños, la creación de DTD puede ser una pérdida de tiempo. Si por ejemplo desarrollamos aplicaciones, esperemos hasta que la especificación sea estable antes de agregar una DTD. De lo contrario, su software podría dejar de funcionar debido a errores de validación. Muy bien, luego tenemos lo que son los XML Scheme o esquema. Una esquema XML describe la estructura de un documento XML. Como un DTD, un documento XML con la sintaxis correcta se denomina bien formado. Un documento XML validado con un esquema está bien formado y validado. Cabe tener en cuenta que, por ejemplo, un esquema XML tiene, por ejemplo, un XML esquema, es una alternativa basada en XML a DTD. Vamos a, por ejemplo, hacer un ejemplo de eso. Vamos a hacer scheme. Vamos a hacer un example. Vamos a hacer un example de, por ejemplo, scheme de, por ejemplo, XML. .xml. Perfecto. Hagamos lo siguiente. Escribamos, por ejemplo, un elemento XS, ¿verdad? Que apunte al elemento name de, por ejemplo, Node. Luego haríamos lo que sería un XS de, por ejemplo, complex type. Complex type. Perfecto. Dentro de ello haríamos, por ejemplo, lo siguiente. Un XS, dos puntos, sequence, y aquí vamos a colocar cuatro elementos XS element.
name sería por ejemplo el to. Luego tendríamos por ejemplo el type, que a su vez por ejemplo sería un XS, dos puntos, string, lo colocaremos 4 veces. Luego tendríamos por ejemplo, vamos a hacer también un from. Luego también tendríamos por ejemplo un heading. Y luego también tendríamos por ejemplo un body. Perfecto. Vamos a ver que por ejemplo lo que acabamos de observar, lo que es el esquema anterior, vamos a interpretarlo de esta forma. Tenemos lo que sería el XS element, ¿verdad? Que además de ello tiene un X element name note. Perfecto. Cabe acotar que por ejemplo define lo que es el elemento llamado nota XS complex type, que es el que estemos observando aquí, ¿verdad? Tiene lo que sería el elemento note, es un tipo de dato o un tipo complejo. Tenemos el XS que es de sequence, que habla que el tipo es complejo, ¿verdad? Es una secuencia de elementos. Luego tenemos lo que es el element name, ¿verdad? De to, type, XS string, ¿verdad? Que hace alusión a que el elemento to es de tipo string o de tipo texto. Y así sucesivamente con el from y con lo que sería el encabezado del heading y el body. Son tipo texto. Vamos a ver que los esquemas en XML son más poderosos que los de TD. Los esquemas XML, ¿verdad? Son escritos en XML. Los esquemas XML son extendidos, son extensibles a las adiciones. Además de esto, los esquemas XML admiten tipos de datos. Los esquemas XML admiten espacios de nombre. Ahora bien, ¿por qué tenemos que utilizar un esquema XML? Con XML Scheme, sus archivos de XML pueden llevar una descripción de nuestro propio formato. Con un XML Scheme, grupos independientes de personas pueden acordar un estándar para el intercambio de datos. Con XML Scheme podemos verificar los datos. Tenemos también lo que son los tipos de datos compatibles con los esquemas XML. Una de las mayores fortalezas de los esquemas XML es la compatibilidad con los tipos de datos. Es más fácil describir el contenido del documento, es más fácil definir restricciones sobre los datos, es más fácil validar la exactitud de los datos, es más difícil convertir datos entre diferentes tipos de datos. Bueno, además de esto tenemos que los esquemas XML utilizan la sintaxis XML. Otra gran fortaleza de los esquemas XML es que están escritos en XML. No tenemos que aprender un nuevo lenguaje. Simplemente podemos utilizar un editor XML, nuestro editor XML, en este caso Visual Studio Code, para editar esos archivos de esquema. Podemos utilizar un analizador XML para analizar los archivos de esquema. Además de ello, podemos manipular esos esquemas XML del DOM y podemos transformar esos esquemas con XSLT. Bueno, además de ello, también tenemos que tener en cuenta que existen XML dentro de lo que son los servidores, ¿verdad? Bueno, si nosotros vemos bien, perfectamente, observamos que los archivos XML son archivos de texto sin formato, al igual que los archivos HTML. XML se puede almacenar y generar fácilmente mediante un servidor web estándar. Lo que es el almacenamiento de archivos XML en el servidor tiene que, por ejemplo, los archivos XML se pueden almacenar en un servidor de internet exactamente de la misma forma que los archivos HTML. Tenemos lo que, por ejemplo, utilizamos cualquier tipo de, por ejemplo, un bloc de notas de Windows y, por ejemplo, podríamos escribir las diferentes líneas como vamos a realizar un nuevo node. En este caso, si vemos por ejemplo el node 2, podemos copiarlo y crear un nuevo node
copiar y pegar un nuevo node aquí mismo, que se va a llamar, por ejemplo, el node 5. Ok, luego que estamos aquí, ¿verdad? Que tenemos el XML5, vemos que pues, podemos tener, ¿verdad? Lo que sería el encoding, ¿verdad? El node, el to, el from, el to, ¿verdad? Tendríamos lo que sería el message y el heading. Perfecto. Vamos a ver que podemos guardar ese archivo en un servidor adecuado, como por ejemplo node5.xml. Muy bien. Vamos a generar lo que sería un XML con PHP. Bueno, XML se puede generar con un servidor sin ningún software XML instalado. Para generar una respuesta XML desde o usando o desde el servidor usando PHP,